Ok, perdón otra vez. Ahora sí. Dibujé ya esto, ¿verdad? Para que solo veamos el mecanismo. Sí, y ya con eso va a cerrar la ventana. Entonces, recordar un poco esto, ¿verdad? Al final, que ustedes forman la carbinolamina, vamos a cerrar esto. La carbinolamina, si bien tiene un hidrógeno y tiene OH, pierde agua y forma la imina. Recordar que una amina secundaria formaría la enamina. Bien, fin del repaso. Disculpen, sea así, pero no sé por qué la pantalla, la pizarra está así. Y no sé por qué calienta mi compu de una forma que solo la abro y se empieza a calentar. Entonces, vamos a cerrar entonces. Y vamos a empezar nuestro tema nuevo, ¿verdad? Que es lo que ustedes vieron más o menos con Claudia, ¿verdad? O sea, no vamos a repetir lo que ya vieron con Claudia. Y si no lograron entrar ayer, pues Claudia me mandó un poco lo que vieron con ella. Entonces, vamos un poco, esto ya lo vieron, creo yo. Ya vieron la nomenclatura. Y vamos un poco a ver las propiedades de los ácidos carboxílicos, ¿sí? En estos más o menos 40 minutos que nos van a quedar, 40, no, que digo 40, media hora 35, que nos van a quedar 38, por ahí, que nos van a quedar para ver la clase. Entonces, recordemos un poco esto de acá y vamos a buscar otra pizarra, ¿verdad? Porque sí necesitamos una pizarrita para poder dar el curso. Bien, entonces, digamos, el caso de ácidos carboxílicos es importante, vean, son planos, ¿sí? Como los aldehídos, las cetonas, solo que su química varía debido a que contienen, digamos, este enlace es más polar, ¿verdad? Porque no es un enlace carbono-carbono o carbono-hidrógeno, ¿sí? Que está muy poco polarizado, que prácticamente es un enlace no polar, ¿sí? Por un enlace bastante polar. Y digamos, por también, quiera que no, pues una, como veíamos en las eliminaciones, o veíamos en, digamos, en las sustituciones, y sobre todo sustituciones, eliminaciones, pues podemos tener grupos salientes, ¿no? Grupos bases débiles y bases conjugadas débiles que pudieran salir. Entonces, los ácidos y derivados de ácido van a reaccionar sobre todo por reacciones de sustitución, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Recordando que los aldehídos y cetonas reaccionan, ¿sí? Para dar productos de adición, ¿verdad? Como los dobles enlaces carbono-carbono. Estos dan productos de sustitución. Vamos a sustituir este grupo de acá. Va a seguir siendo algo plano, ¿sí? Va a seguir siendo un carbono sp2 y todo más, etcétera. Ahí lo vamos a ver poco a poco. También algo interesante con los ácidos carboxílicos, que creo que ya lo vieron con Claudia, es que los ácidos carboxílicos tienen la mayor prioridad, digamos, si le quitan ustedes las sales. Sí, hay un documento, por cierto, lo vamos a subir, que lo terminamos de aprobar el fin de semana, ¿sí? En lo que está en el súper, lo terminamos de aprobar. Entonces, algo interesante también es, digamos, las propiedades físicas de estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, forman dímeros. Entonces, tienen también de los puntos de ebullición más altos, ¿sí? En toda la química orgánica, ¿sí? Puntos de ebullición altos, puntos de ebullición, digamos, bastante elevados. Digamos, aquí tienen el ácido acético y tienen el isopropanol, sí que tienen digamos, una masa molar parecida o muy similar, ¿sí? Y entonces el ácido acético pues se ebulle a una temperatura mucho mayor, ¿sí? Que el isopropanol. Veamos acá, por ejemplo, acá tienen quizá la propiedad más
importante de los ácidos carboxílicos va a ser, digamos, su acidez, ¿verdad? Por algo se llaman ácidos, ¿verdad? Ácidos. Porque tienen propiedades ácidas. Recordando un poco análisis inorgánico 1 o parte de análisis inorgánico 2, no sé lo que estarán viendo ahora. Sí, así rápido, o sea, como un repaso, o si no lo han visto, pues como material nuevo. Sí, digamos, hay 3 teorías ácido-base. ¿Sí? La más sencilla, digamos, y la más arcaica, es un ácido visto desde el punto de vista de Arrhenius. ¿Sí? Un ácido es aquel que es capaz de dejar H más en solución, así, algo así, palabras más, palabras menos. Una base es aquella que es capaz de dejar OH menos en disolución. Entonces, bajo eso, pues el hidróxido de sodio es básico y el ácido clorhídrico, digamos, es ácido, ¿no? Entonces, prácticamente era lo más sencillo, ¿sí? De ahí, algo que nos va a ayudar mucho es un ácido de Brewster, que es muy parecido a lo que decía Arrhenius, ¿sí? Solo que es toda especie que es capaz de donar un H+. Entonces, esta realmente es un ácido de Brewster, si lo quieren ver así, porque tiene un hidrógeno que puede compartir. Los alcoholes también, aunque son muy poco ácidos, ¿sí? pKa sumamente altos, ¿sí? Sigue siendo un ácido de Brewster porque eventualmente puede donar un protón. Por ejemplo, un alquino terminal, ¿sí? Puede donar un protón, ¿verdad? Es un ácido débil, ¿sí? Porque ese protón pues cuesta que lo dé, pero lo puede dar bajo ciertas condiciones. Ácido de Brewster, ¿sí? O de Brewster. Y una especie básica es lo interesante. La especie básica es aquella que es capaz de recibir o de aceptar un H+. Entonces ahí se amplía un poco lo que es la basicidad, ¿verdad? No solo los hidroxilos son básicos, sino prácticamente cualquier especie, ¿sí? Que logre, digamos, capturar un protón, ¿sí? Entonces, regularmente aquí en orgánica es la teoría ácido-base que más, no es la que más nos ayuda, porque si ustedes lo ven, realmente sería el concepto de haces y bases de Lewis, o quizás el concepto de haces y bases de Pearson, sí que quizás podrían ser más útiles acá para entender la química orgánica en general, ¿verdad? Ácido de Lewis, que creo que sí lo logran ver, que igual es sumamente importante también en química general. Un ácido de Lewis es aquel que es capaz de recibir electrones y una base de Lewis es aquella especie que es capaz de donar electrones. Cabalmente es lo que llamaríamos nosotros un nucleófilo y un electrófilo. Ustedes lo ven. Entonces realmente prácticamente muchas de las reacciones acá, digo muchas, pero no puedo hablar de todas, ¿sí? Aunque todo es a nivel electrónico, ¿verdad? Porque ya saben, no hacemos reacciones nucleares, ¿verdad? No cambiamos núcleos, ¿sí? Todo lo hacemos en base a electrones, ¿sí? Digamos, prácticamente todas nuestras reacciones pues se explicarían con esas dos teorías. Bien, pero ahora, volviendo acá, lo que nos interesa es el concepto de Brewster-Lowry. Nuevamente, un ácido de Brewster es aquel que es capaz de donar un H+, y una base de Brewster es aquella que es capaz de recibir o de tomar o de capturar un H+. Bien, entonces volviendo acá, ¿no? Entonces con una base pues correcta, digamos, pudiera tomar este protón, ¿verdad? Esto se formaría agua, digamos, como su producto, ¿verdad? Por si alguien se pregunta, ¿qué pasó con el OH y qué pasó con el protón? Bueno, agua, ¿no? Y entonces ya las sales tienen prioridad, eso es bastante interesante. Por eso en análisis 2, en la práctica de la otra semana, muy probablemente
probable porque no sé lo que van a hacer, ¿verdad? Pero muchas veces en este semestre ustedes logran encontrar exactamente la normalidad o la molaridad, en el caso del hidróxido de sodio pues es muy parecida, ¿sí? De una solución estándar de hidróxido de sodio. Entonces ustedes usan un patrón primario, creo que le llaman ellos, ¿sí? Que sería un eftalato ácido de potasio, ¿no? Es una sal, digamos, el ácido eftálico, ¿sí? Sería más o menos esto. Digamos que tuviera los dos OHs, es un ácido dicarboxílico, es el ácido eftálico. ¿Sí? Si aquí tuviera un H más, sería un ácido eftálico. Como solo un ácido se desprotonó, entonces formó la sal, entonces por eso se llama eftalato ácido, porque todavía está ácido, ¿sí? De potasio. Entonces este sería un eftalato ácido de sodio. ¿Qué es lo interesante? Es que muchas de esas sales son sólidas y ya son ácidos, ¿verdad? Entonces ya saben que tienen un equivalente por gramo, conocen el peso molecular, si es ultra puro, saben que es el 99.9999% de pureza, y entonces ya pueden saber exactamente cuántos moles, cuántos equivalentes, bla, 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 conceptos aquí, conceptos allá de análisis inorgánico tienen en esa masa, ¿sí? Que ustedes están pesando, ¿sí? Entonces, interesante, ¿no? Para que vean que la química es una al final, no hay por qué dividirla entre orgánica, inorgánica y tantas cosas, pero al final pues es más fácil, pues es más fácil estudiarla, obviamente, pero al final pues todo es química, ¿no? Y todo sigue las mismas reglas que vieron en química general. Bien, entonces aquí está el benzoato, quitando esto, ¿verdad? Sería benzoato de sodio. Forman una sal, ¿sí? Y entonces esto, digamos, con agua, pues no son ácidos tan fuertes, ¿sí? Esto tendrá más o menos el ácido acético, tiene un pK, como aquí dice, entre 4 y 5. ¿Qué significa eso? Bueno, más o menos aquí hay un equilibrio. ¿Sí lo ven? Eso significa que más o menos esa constante de equilibrio, Q, esa constante de equilibrio es más o menos 10 a la menos 5 o a la menos 4, vamos a ser generosos. ¿Cuánto es 10 a la menos 4? No, son 10.000 unidades, ¿sí? ¿Es mucho, es poco? Bueno, depende. ¿Qué significa eso? Significa que por cada uno de estos que se desprotone y forme un ácido, ¿sí? Hay 10.000 que no se desprotonan. ¿Sí lo ven? Ok, si ven, pues uno dice, es una relación bastante alta. No debería ser ácido, pero si es ácido, si ustedes ven el ácido acético, pues si se echa una botella de vinagre, inclusive hay dietas para adelgazar que creo que les piden un sorbito de vinagre de manzana antes de cada de la mañana. No sé si han escuchado esas dietas raras, sí, pero digamos hay muchos influencers que les dicen que usen una pajilla, ¿no? Y es por eso, ahora pues, imagínense eso ácido, lo que le hará a los esmaltes de los dientes, ¿no? Entonces, ¿qué es bicarbonato? No es carbonato, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que si ustedes se van a un mol es 10, es que 6.024 por esa era 23. Digamos esto, pues no es que sea tan pesado, ¿no? ¿Cuánto pesará el ácido acético? Bueno, más o menos 15, más o menos 45, 60, más o menos 60 gramos, ¿no? Por mol. ¿Cuánto es 60 gramos? Bueno, si es ácido acético al 10%, digamos que 60 gramos estarán en 600 mililitros, ¿no? Más o menos de disolución, ¿sí? Entonces, ya ustedes pues ya se pueden dar una idea, ¿no? Entonces, más o menos en un vaso habrán, ¿qué? Medio mol. Y eso es un montón, ¿no? Al final, 10 años es un montón.
Comparado con 10.000 significa que ¿cuántos 10.000 caben en un mol? Pues un montón. Realmente es un montón. Entonces hay un montón de moléculas que se logran desprotonar. La mayoría no, lógico, pero ya de por sí en un mol hay muchísimas, ¿sí? Entonces, nuevamente el valor de pK es algo que nos sirve. ¿Qué es pK? Según análisis, recuérdense, pK sería, vamos a ponerlo por acá, es que lo que no me gusta no tener pizarra, ¿ven? Un pK se define por, ¿se recuerdan? Análisis inorgánico, chat, ¿recuerdan? Que alguien ponga la fórmula en el chat. ¿No? ¿No se la saben? Puedan al menos no me la sé para yo saber. Vas a ver que todavía están despiertos. Bueno, ok, gracias. Al menos ya sé que no están despiertos. Ok, gracias. Bien, entonces sigamos, hagámoslo. Entonces, esto se define por menos el logaritmo base 10 de la constante de equilibrio. ¿Sí? Así se define. Está más o menos asociada al pH, o sea, ustedes pudieran con los ejercicios de análisis de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el equilibrio químico y todo más, estos son como los ejercicios favoritos, ¿no? De los analíticos, porque todos los ácidos carboxílicos, digamos, pues son ácidos débiles, significa que tienen valores más o menos de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 3, por ahí. Y entonces ustedes bien pudieran sacar el pH, ¿sí? Encontrando, sabiendo que es la concentración, el pH es menos el logaritmo base 10 de esto, ¿sí? Entonces ustedes pudieran saber con la constante de equilibrio, saber cuánto se desprotona y cuánto no se desprotona, ¿sí? Entonces, con una pequeña aproximación, que más o menos es la raíz cuadrada del pK, de la constante de equilibrio o del pKa, ¿sí? Ustedes pudieran encontrar el pH, ¿sí? Entonces, esos ejercicios clásicos de química inorgánica o de análisis inorgánico, ¿sí? Acá no, acá pues es solo más cualitativo, pero vean que de por sí muchos ácidos carboxílicos son solubles en agua, ya ahí lo ven, ¿no? O sea, varios pues pudieran reaccionar con el agua y ser solubles, ¿verdad? Formar sales. Todos los ácidos carboxílicos van a ser solubles en agua si yo le agrego una base. ¿Por qué? Porque la base va a hacer que todo quede como sal sódica o sal de potasio. Recuérdense que en las reglas de solubilidad que eran en química general, todas las sales de sodio son solubles. Todas las sales de potasio son solubles, ¿sí? Eso incluye a las sales de los ácidos carboxílicos. Aunque sea muy grande, digamos, los ácidos carboxílicos que prácticamente no son solubles en agua, es el ácido benzoico, por ejemplo, aunque si ustedes se recuerdan de Química Orgánica 1, no sé si logramos hacer la práctica de recristalización, pero logramos nosotros con ácidos como el ácido salicílico, el ácido benzoico, ¿qué más? La acetanilida, todas ellas, ustedes lograban disolverlo en caliente y hacerle una limpieza y hacer que estas cosas empezaran a precipitar, ¿sí? Porque realmente los ácidos carboxílicos son muy poco solubles en agua, ¿sí? Sobre todo los aromáticos, ¿sí? Prácticamente son insolubles en agua. Ahora bien, si yo quiero hacer la sal, pues me sale una sal soluble, ¿sí? Benzoato de sodio, por ejemplo, el del ácido benzoico, que creo que está en las bolsitas de Tortrix o en las sopas Maruchan, porque es un excelente
digamos, antioxidante un poco, pero también es un excelente preservante. Es decir, estando esta sal, las bacterias no tocan al alimento. No me pregunten por qué, no sé de eso, pero sé que funciona. Bien, entonces vean, todos más o menos entre 4 y 5 es la mayoría. Veamos si podemos mejorar eso. Bueno, pero entonces eso sería el valor de pKa. Entonces, como es logarítmica la cosa y es negativa, también hay que tener algunas cosas claras. Digamos, la constante de acidez, mientras más cercana a cero sea, o arriba de cero mejor, es decir, mientras más grande sea, ¿sí? Es más ácido. Es decir, 10 a la menos 4, ¿qué es? 0.0004 por ahí. Digamos que tuviera... no, perdón, 0.0001, ¿no? Más o menos, ¿sí? Digamos que yo tuviera a la menos 3. Tengo un 0 menos, es más grande, ¿sí? A la menos 2 es prácticamente 0.01, ¿no? Prácticamente. Entonces es más grande que 0.00001. Entonces, mientras más grande sea esa constante de equilibrio, es más ácido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un ácido que se desprotona 1 por cada 10.000 a un ácido que se desprotona 1 por cada 100. ¿Sí lo ven? ¿Me van siguiendo? O que sea 10 a la 1. No es lo mismo uno que se desprotona 1 por cada 10. O sea, 10 a la menos 1 es prácticamente un pK de 1. Es prácticamente un pH aproximado de más o menos de ser abajo de 1. ¿Sí? Entonces es bastante respetable. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí tenemos algunas cosas, digamos, el pK del ácido clorhídrico es menos 7, lógicamente en disolución, ¿sí? Y lo interesante del ácido clorhídrico, recordando, este es el libro de Klein, es un muy buen libro, es el que le gusta a Claudio, a mí me gusta también mucho, ¿sí? Pero digamos, el ácido clorhídrico, pues aquí hay que tomarlo con pinzas porque recuérdense que solo HCl es cloruro de hidrógeno, es un gas. Si yo lo agrego en disolución, yo empiezo a formar ácido clorhídrico. Pero no es lo mismo un ácido clorhídrico, uno normal, dos normal, tienen diferente pH. Esos ejercicios creo que los van a hacer en análisis 2 o quizás hicieron algo en química general. No lo sé. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con los ácidos? Bueno, 4, 5, son ácidos, digamos, débiles, ¿no? Y hay ácidos realmente ultra, ultra mega débiles, ¿no? Como serían los alcoholes, digamos, pero igual, estos con una base muy fuerte, como el reactivo de Grignard, empiezan a reaccionar con bases fuertes como las que vamos a seguir viendo. Un hidruro, por ejemplo, también empieza a reaccionar, ¿sí? Entonces, digamos, son bastante mejores estos. ¿Por qué son buenos? Bueno, aquí lo dice. Podemos usar la resonancia para explicar esto, ¿sí? ¿Por qué es tan ácido el ácido clorhídrico? Por ejemplo, alguien se podrá preguntar, ¿por qué? Bueno, porque el cloro es una base muy, 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 muy débil. Entonces, cuando entra en solución, este enlace se quiebra, prácticamente es iónico, cloro menos, y deja un montón en solución al H+. ¿Sí? ¿Qué pasa con este? Esta es una base ultra, ultra fuerte. ¿Sí? Su base conjugada tendría que ser el etóxido, ¿no? Etóxido de sodio, etóxido de potasio, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y a la hora de, digamos, reaccionar con algo, pues va a ser basiquísimo, básico, básico. Entonces no va a poder soltar este tan fácil. Entonces el intermedio sería este, porque entonces el ácido carboxílico o el carboxilato, digamos, es una base más débil que la que generemos acá. Ojo con eso. Ahí está más o menos la clave. Y aquí está, del libro de Klein, algunas cosas interesantes. Primero, esta es una solución que nos gusta mucho para buffers, ¿sí?
Entonces, digamos, ya cuando estén trabajando, digamos, cuando ustedes inyectan el HPLC, a la Mara le gustan mucho los buffer, ¿no? También si se dedicaran a la hidroponía, también es algo que también hay que aprender, ¿no? A ver un buffer y a ver el pH, ¿sí? Etcétera. Esto regularmente no lo vamos a preguntar. Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Nos gusta usarla un poco cuando vemos aminoácidos, porque en los aminoácidos si hay más, cuando veamos aminoácidos, pónganle atención porque probablemente ahí cuando estén ya de verdad en un laboratorio de control de calidad, de una farmacéutica, quizás eso sí les vaya a servir un montón, ¿sí? Pero digamos, por ahora, digamos, en HPLC a veces les piden buffer. ¿Qué son los buffer? Bueno, nos gusta usar una mezcla entre la base conjugada y el ácido, ¿no? Digamos, entre acetato y ácido acético. ¿Por qué? Por ese efecto de ion común, digamos, o de anión común, ¿sí? El pH no se dispara, ¿sí? Entonces, digamos acá ustedes pudieran con esta ecuación no solo encontrar que un buffer de acetatos va a aguantar, que pH aguanta más o menos, ¿sí? Pudieran hacer un buffer de fosfatos con el ácido fosfórico, que recuerden que el ácido fosfórico es interesante también, porque tiene tres pKs, porque tiene tres ácidos, ¿sí? Tiene tres funciones ácidas. El ácido sulfúrico, por ejemplo, tiene dos, ¿sí? Y el ácido clorhídrico tiene una, el ácido nítrico tiene una, ¿verdad? Pero el carboxilato es interesante. Bien, entonces volvamos un poco a esto, ¿sí? Entonces los ácidos carboxílicos ya empiezan a ser un poco más interesantes para ustedes. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que son ácidos carboxílicos y que entonces si yo quisiera hacer un jarabe o hacer algo, solubilizarlo en agua, por ejemplo, yo pudiera usar una base pues no tan fuerte, ¿verdad? Porque obviamente no le voy a dar a un niño hidróxido de sodio, ¿verdad? En disolución, ¿no? Te voy a dar de bicarbonato, por ejemplo, que funciona muy bien. Podría usar citrato, pudiera usar tartrato, ¿verdad? O sea, pudiera usar unas bases así medio chileras, ¿sí? Comestibles, si lo quieren ver así, pues sí, digamos, ¿sí? Que pudieran, digamos, lograr esto y que el principio activo quede soluble en agua. Entonces ya empieza a ser muy interesante también. Cómo es que muchas moléculas orgánicas, sí, si nosotros somos 80% agua, cómo es que están solubles, ¿no? O están en forma de sales, ¿no? Al final. Porque, digamos, cuando ustedes ven el ciclo de Krebs en bioquímica, hablan de fumarato, ¿cómo se llama este otro? Piruvato también, que aquí está. Y todos son natos, ¿verdad? Porque todas son sales de ácidos carboxílicos. Porque realmente a pH fisiológico van a estar regularmente disociados, ¿sí? Estos están juntos. Arriba, si ustedes ven, más o menos el pK nos sirve también porque si ustedes lo ven, está muy relacionado con el pH. Entonces, hay mucha gente que en medios acuosos dice que pK es igual a pH. Bueno, depende, porque aquí lo ven. Si esto es 1, por ejemplo, ¿sí? Pues esta cuestión se puede anular, ¿sí? Esto podría anularse, podría ser 0, si esto es 1, ¿sí? Entonces pK es que igual a pH, por ejemplo, ¿sí? Entonces podría ser una aproximación interesante para por lo menos trabajar y hacerse una idea de qué está pasando. Entonces, por ejemplo, si tenemos los ácidos que tienen un pK de 4.3, digamos que a pHs arriba de 4.3 de la escala de pHs, si el pH del organismo está en 7.3, significa que la mayoría de ácidos carboxílicos están en su forma de sal. Y por eso, en bioquímica, prácticamente dice que fumarato pasa a piruvato,
de ahí pasa oxalato, de ahí pasa no sé qué, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, todos son sales de ácido carboxílico, ¿sí? Y todas son solubles en agua porque están cargadas. ¿Sí lo ven? Bien, entonces vamos ya al examen porque ya vi que me extendí y ustedes no avisan. Muy mal de su parte.